se ha dicho que en Estados Unidos están combatiendo, tratando de lidiar con esta epidemia, el consumo de opioides, que los médicos estadounidenses recetaban para todo y para nada. Dolor de cabeza, opioide. Y yo les dije que la estrella de estos opioides que ellos recetaban era la oxicodona o el oxycontin. ¿No es cierto? Entonces, resultado de esta prescripción alegre, se podría llamar, es de que se desarrollaron cientos de miles de casos de adicción a los analgésicos opioides. ¿Ya? La tolerancia se refiere al incremento de la necesidad de opioides para tratar el mismo nivel de dolor y ocurre con el uso crónico del fármaco. Es decir, que cada vez se necesitan dosis mayores para producir el mismo efecto inicial. Y ustedes pueden comprender que esto puede ocurrir fácilmente con pacientes que están utilizando un analgésico opioide y tienen un cuadro neoplásico, es decir, un cáncer. Y también habíamos dicho de que en estos casos no nos interesaba tanto la dependencia, la tolerancia a los opioides, porque lo que se buscaba era, uno, tratar el dolor del paciente oncológico y dos, eh, mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso de que estos pacientes pueden desarrollar dependencia y mejorar su calidad de vida y tratar su dolor, ¿ya? Entonces, la dependencia sucede por una neuroadaptación caracterizada por un estado de abstinencia al disminuir abruptamente el opioide o suspenderlo abruptamente o administrarlo junto a un antagonista como la naloxona. Entonces, el cortar, el suspender, el suprimir la administración de un opioide a una persona que ya ha desarrollado dependencia, ¿no es cierto?, va a desencadenar entonces un síndrome de abstinencia. Y la dependencia física se desarrolla en 2 a 3 semanas de uso continuo de los opioides. ¿Ya? O sea, el uso continuo en 2 o 3 semanas va a llevar a una dependencia. En cambio, la tolerancia se produce rápidamente. ¿Ya? Es prácticamente inmediata, es decir, que el uso continuado de opioides por unos cuantos días va ya a llevar a la tolerancia, o sea, su desarrollo es rápido. La dependencia demora más, un par de semanas. Y anoche también habíamos dicho que no se debe interferir en la prescripción de opioides por temor o mito acerca del abuso. Es decir, cuando se necesita utilizar un analgésico opioide, hay que utilizarlo, independiente de todos los efectos adversos que tenga. Pero aquí nuevamente tenemos que hacer hincapié en lo que habíamos visto en los primeros temas de farmacología, que la prescripción de opioides por parte del médico debe ser racional, ¿no es cierto? Y el uso de los opioides por los pacientes también debe ser racional, ¿no es cierto? Entonces, a esto vamos a llamar una farmacoterapia adecuada, razonada, ¿no es cierto? Es decir, que el médico prescribe lo que es correcto a las dosis correctas, a la frecuencia correcta y por el tiempo adecuado, y el paciente también lo usa de la misma manera. Les he dicho que existen alternativas analgésicas a los opioides, como son los analgésicos no opioides y los antiinflamatorios no esteroideos, que además de su efecto antiinflamatorio hemos dicho que también son muy buenos analgésicos. Y habíamos insistido el día de ayer en los escalones de la escalera analgésica de la OMS, que habíamos puesto en todos los escalones en la escalera tradicional que comprende 3 peldaños, ¿no es cierto? Habíamos incluido a los analgésicos no opioides, a los antiinflamatorios no esteroideos y a los fármacos coadyuvantes, ¿no? Y que la respuesta a la administración de uno u otro tipo de analgésico es también individual, ¿de acuerdo? Es individual. Por lo tanto, es válido incluir otros analgésicos en todos los escalones. Y cuando no funciona, es decir, que no producen su efecto en un paciente determinado, entonces sí podemos echar mano a los opioides. Cada paciente es diferente, cada paciente es un individuo completamente diferente.
Bien, entonces hemos visto aquí la tolerancia se desarrolla con gran rapidez. Y el mecanismo de la tolerancia implica la desensibilización de los receptores y por tanto no es farmacocinético en origen. ¿De acuerdo? La dependencia tiene dos componentes. Uno, la dependencia física y el otro, la dependencia psicológica. La dependencia física se manifiesta cuando se suspende el analgésico opioide, se desencadena un cuadro de abstinencia, un síndrome de abstinencia que puede durar algunos días. Y en el caso de la dependencia psicológica, esta está asociada al deseo intenso de conseguir la droga y que puede durar meses o años, ¿no? O para siempre en algunos pacientes que no buscan ayuda para el tratamiento de esta dependencia. Es rara en los pacientes a los que se administran opioides con fines analgésicos. Volvemos a lo que les dije anteriormente, una terapéutica razonada, correcta. La dependencia física, caracterizada por el síndrome de abstinencia, al cesar la administración del fármaco, tiene lugar fundamentalmente, y eso también habíamos recalcado el día de ayer, con los agonistas de los receptores mu. Y además hemos dicho de que el síndrome de abstinencia se ve precipitado por los antagonistas de los receptores mu, como la naloxona. Para aliviar los síntomas de la abstinencia se pueden usar agonistas del receptor mu de acción prolongada como la metadona y la buprenorfina, ¿no es cierto? Un agonista completo y la buprenorfina, que hemos dicho que es un agonista parcial. Eso vamos a ver un poquito después de este slide. Ahora, algunos analgésicos opioides, como por ejemplo la codeína, que hemos dicho que el mayor uso, por lo menos en nuestro medio, de la codeína no es como analgésico, sino es como antitusivo. La pentasucina, la buprenorfina y el tramadol, que hemos dicho que es un opioide débil, tienen mucho menos tendencia a producir dependencia física o psicológica. Entonces, aquí es importante hacer hincapié que el comportamiento en relación al desarrollo de dependencia también varía de opioide a opioide. Hay algunos que llevan una dependencia física y o psicológica importante y otros que no lo hacen tanto, como estamos viendo en el slide. Bien, el síndrome de abstinencia puede surgir con 15 y 30 miligramos diarios administrados por 2 o 3 meses. Es decir, que el paciente se vuelve dependiente y se le suspende y desarrolla un síndrome de abstinencia. Sus síntomas se presentan entre las 48 y las 72 horas posteriores al retiro de la droga. Y tenemos síntomas iniciales y síntomas tardíos. Entre los síntomas iniciales de la abstinencia se incluye a la ansiedad, a la agitación, a los dolores musculares, al aumento del lagrimeo, el insomnio, secreción nasal, sudoración y bostezos. ¿Ya? Esos son los iniciales. Y los tardíos de la abstinencia incluyen cólicos abdominales, diarrea, pupilas dilatadas, es decir, midriasis, piel de gallina, náuseas y vómitos. Entonces, todos estos síntomas, tanto los iniciales como los tardíos, son característicos de un síndrome de abstinencia a los opioides. Bien, fármacos utilizados en el tratamiento de la abstinencia a los opioides hay varios, pero entre los más importantes se encuentran la metadona y la buprenorfina. La metadona alivia los síntomas de la abstinencia y ayuda en la desintoxicación del paciente. Y también se utiliza como un fármaco o un medicamento de mantenimiento a largo plazo para la dependencia a los opiáceos. Y es decir, que no se la debe suspender la metadona rápidamente, se la debe mantener hasta que el paciente se desliga, ¿no es cierto?, de esta dependencia. Después de un periodo de mantenimiento, la dosis puede ser disminuida lentamente durante un largo tiempo. Esto ayuda a reducir la intensidad de los síntomas de la abstinencia y algunas personas, como yo les decía, siguen tomando metadona durante años. Por eso que cuando se utiliza la metadona como tratamiento del síndrome de abstinencia, se la debe mantener por largo tiempo y en algunos pacientes inclusive indefinidamente. La buprenorfina, que hemos dicho que es un agonista parcial, trata la abstinencia de los opiáceos o opioides y puede reducir la duración de la desintoxicación.
y también, al igual que la metadona, se puede utilizar para el mantenimiento a largo plazo. A veces se puede combinar la buprenorfina con la naloxona, que es un antagonista de los receptores opioides, lo cual va a ayudar a prevenir la dependencia y el mal uso de estos. El uso en conjunto de la buprenorfina y la naloxona actúa como un disuasivo para el consumo de los opioides. Y la clonidina, ¿no es cierto?, es un antihipertensivo, se usa para reducir la ansiedad, la agitación, los dolores musculares, la sudoración, la secreción nasal y calambres que producen la abstinencia. Sin embargo, no ayuda a reducir las ansias por el fármaco. Los únicos que actúan de esta manera son la metadona y la buprenorfina. Y otros fármacos o medicamentos que se pueden utilizar para tratar el vómito y la diarrea, para ayudar al paciente a dormir, ¿no es cierto?, son cualquier otro fármaco que cumple esos requisitos. La naltrexona puede ayudar a evitar las recaídas, y la ventaja de la naltrexona es de que está también disponible en comprimidos y puede ser utilizada en inyectables. Pero en estos casos de dependencia crónica, la naltrexona se debería administrar por vía oral. También puede provocar una abstinencia repentina y severa si se toma mientras los opiáceos aún están en su sistema. Por lo tanto, no se debe utilizar la naltrexona hasta que el paciente esté limpio, esté libre de opioides o opiáceos en su organismo. Lo que habíamos dicho, aquellas personas que han atravesado síndromes de abstinencia en forma repetitiva, ya deben recibir un tratamiento con metadona a largo plazo o buprenorfina de mantenimiento. Y volvemos a lo que decíamos ahí. Se debe seguir tomando por largos periodos de tiempo y a veces durante años. Porque hay en estos pacientes que tienen una dependencia intensa, hay una tendencia a recaer, ¿no es cierto?, y presentar síndromes de abstinencia en forma repetitiva. Otro problema que puede ocurrir con el consumo de opioides se llama o se denomina el síndrome serotoninérgico. Aparece ocasionalmente cuando se administra fentanilo o meperidina o tramadol o metadona o codeína o oxicodona junto con otros fármacos que tienen efectos serotoninérgicos. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que se utilizan en los trastornos de depresión endógena o inhibidores de la monoaminoxidasa. Y este síndrome serotoninérgico tiene algunas características, como ser hipertonía muscular, temblor o hiperreflexia, clonus espontáneo inducible u ocular, sudoración e inestabilidad autónoma, agitación, nerviosismo, ansiedad y una temperatura que suele estar por encima de los 38 grados, más clonus ocular o inducible, ¿no? Entonces, todo esto constituye entonces el síndrome serotoninérgico y que se desencadena cuando se utiliza los opioides que hemos mencionado arriba, fentanilo, meperidina, tramadol, metadona, codeína o oxicodona, junto a fármacos antidepresivos, ¿no es cierto?, inhibidores de la recaptación de la serotonina o inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Cuál es el uso clínico en general de los analgésicos opioides? Analgesia, edema pulmonar agudo, tos, ¿no es cierto? Hemos puesto de ejemplo y prototipo para el tratamiento de la tos, la codeína, la diarrea, que hemos dicho con el difenoxilato y la loperamida, el escalofrío usando un opioide sintético como la meperidina, y muy utilizados, hemos dicho, los analgésicos opioides potentes como el fentanilo, remifentanilo, etcétera, en la anestesia. Al menos, por lo menos en nuestro medio y en el hospital donde yo trabajo, los anestesiólogos usan con mucha frecuencia, prácticamente en casi todos los procedimientos quirúrgicos que involucra anestesia general, utilizan el fentanilo. Vías de administración de los opioides, ¿ya? Se puede utilizar la vía parenteral, la vía oral, la vía rectal, el parche transdérmico y por vía nasal.
obviamente que no todos ellos pueden administrarse por todas estas vías. Entonces, vamos a pasar al modo presentación. Entonces, por vía parenteral se administran el alfentanilo, la buprenorfina, el butorfanol, la codeína, el fentanilo, la hidromorfona, el levorfanol, la meperidina, la metadona, la nalbuphina, la pentazocina, el remifentanilo, el sulfentanilo y la morfina. ¿Ya? Todos estos se pueden administrar por vía parenteral endovenosa, en el caso de la morfina también intramuscular. La vía oral, la buprenorfina, la codeína, la hidromorfona, el levorfanol, la meperidina, la metadona, la oxicodona, la pentazocina, la morfina, el tapentadol y el tramadol. Fíjense que aquí tenemos a la famosa oxicodona, el Oxycontin, ¿no? Nombre comercial en Estados Unidos, causante de la epidemia por opioides que fueron, como les dije al comienzo, recetados o prescritos por los médicos para el tratamiento de todos los tipos de dolor, cefaleas, dolores musculares, dolores abdominales, en fin. Esta oxicodona ha sido la causante de la epidemia de uso de opioides en Estados Unidos. Hay varias películas actuales, creo que hay 2 del año pasado que se refiere a esta epidemia, que tal vez ustedes la puedan buscar en las streamings, ¿no? Para poder ver y observar la gravedad de este asunto. Por vía rectal, la oximorfona y la morfina. Por vía en parche transdérmico, el fentanilo y la buprenorfina. ¿Cuál es la ventaja del uso del parche transdérmico de fentanilo y buprenorfina? Es que con la aplicación de un solo parche, ¿no es cierto?, no por todas las 24 horas, sino digamos por 20 horas, se consigue un efecto duradero, es decir, durante todas esas horas, ¿no? Y que se va porque el fentanilo, la buprenorfina se van liberando durante todo el día, ¿no es cierto? Y hay que retirarlo, ¿no es cierto?, en ciertas horas para permitir que no se desarrolle la tolerancia. Y por vía nasal, el butorfanol. Entonces, hemos visto, está repetido ese slide. Vías de administración de los antagonistas de opioides, que vamos a verlos dentro de un ratito. Este se puede administrar por vía parenteral, la metilnaltrexona, el nalmefeno, la naloxona y la naltrexona. Y por vía oral, el albimopán y la naltrexona. ¿Ya? Entonces, estos antagonistas opioides generalmente se utilizan cuando los pacientes han desarrollado síndromes de dependencia, ¿no? Entonces, por vía parenteral, la metilnaltrexona, el nalmefeno, la naloxona y la naltrexona. Y por vía oral, el albimopán y la naltrexona. Bueno, este slide lo puse, pero me ha quedado un poco distorsionado, ¿no? Que ya habíamos visto algo también el día de ayer en relación a esto, ¿no? Entonces vemos que la morfina se puede administrar por vía oral en la forma de liberación rápida o la vía oral en la forma de liberación prolongada. La oxicodona es fundamentalmente por vía oral y también en 2 formas, al igual que la morfina, rápida y prolongada. La combinación de oxicodona con naloxona se administra por vía oral y su liberación es prolongada. Esto se puede utilizar en el síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? El fentanilo, por vía transdérmica que hemos dicho, ¿ya? Que nos da un efecto prolongado, una liberación prolongada, y también se puede administrar por vía transmucosa, por vía bucal, sublingual, ¿no? Y intranasal. Pero la vía de administración más frecuente del fentanilo es por vía endovenosa. Ya en la forma transdérmica, entonces, su liberación es prolongada. Les he dicho, la podemos utilizar por 20 horas, dejar 4 horas al paciente sin ella para que no desarrolle tolerancia, ¿no? Y estas otras vías, ¿ya? Tanto la bucal hemos dicho es aquella vía que está entre la encía y la mejilla, ¿no es cierto? La sublingual y la intranasal son también de liberación ultra rápida y con una biodisponibilidad prácticamente del 100% para todas.
El tapentadol, administración por vía oral de acción rápida y también por vía oral de acción prolongada. La buprenorfina por vía oral de acción rápida y transdérmica, al igual que el fentanilo, de liberación prolongada. La hidromorfona vía oral y su liberación es prolongada, y la metadona también vía oral y su liberación es prolongada. ¿Ya? Entonces este cuadrito es bastante útil, ¿no? Bien, ¿cuáles son los efectos colaterales asociados al uso de opioides? Constipación. No hay tolerancia para la constipación y tampoco hay tolerancia para la miosis, que no lo he puesto aquí. Bueno, aquí está, la miosis, ¿ya? Ni para la constipación ni para la miosis se desarrolla tolerancia. Entonces, constipación, depresión respiratoria, y aquí habíamos manifestado que la depresión respiratoria para los opioides es generalmente dosis dependiente. Obviamente que las dosis varían de opioide a opioide, y también es muy importante tomar en cuenta en este aspecto la vía de administración, ¿no es cierto? La vía de administración endovenosa, ustedes saben que puede ser en bolo rapidísimo, que es como la que usan los dependientes, los adictos, o médicamente, que se puede administrar lentamente o en solución al goteo. Entonces, por lo tanto, la depresión respiratoria va a ser menos probable que se desarrolle cuando se administra en la forma correcta. Náuseas y vómitos son muy frecuentes con el uso de cualquier opioide, incluyendo el tramadol, ¿no es cierto? Efectos autonómicos se manifiestan como sudoración y ansiedad. Endócrinos, reducción de la libido y ausencia de la menstruación. La neurotoxicidad, mioclonos, convulsiones, confusión e inversión del sueño. ¿Ya? Pero puede llevar todo esto también a depresión del sistema nervioso central de tipo severo, ¿no es cierto? El prurito, ayer ya les había dicho, se presenta prácticamente en el 100% de los opioides que se utilizan clínicamente. Retención urinaria, el 40% de los pacientes presentan retención urinaria. Sedación es típico de cualquier depresor del sistema nervioso central. Motricidad se va a manifestar como miosis y rigidez muscular. Y en relación a la respuesta inmune, suprime la producción de inmunoglobulina. Entonces, son todos estos efectos colaterales al uso de opioides. Algunos son muy frecuentes, ¿no? Muy frecuentes, náuseas y vómitos. Frecuentes el prurito. Bastante frecuente la retención urinaria. Entonces, estos serían efectos adversos que se espera que ocurran. Eso es importante tomar en cuenta, que se espera que van a ocurrir. Tú administras tramadol a un paciente. Yo me acuerdo mucho de una odontóloga que ella se había automedicado con tramadol y tomó una sola vez y nunca más lo tomó porque inmediatamente le produjo náuseas, vómitos y prurito. Bastante desagradable y no lo volvió a usar. Pero volvemos a lo que dijimos en un anterior slide. Todos estos efectos adversos no necesariamente, con excepción de los frecuentes, quiere decir que se van a presentar en todos los pacientes. Entonces, el uso racional de los opioides es lo que debe guiar la prescripción y el uso de estos, ¿no? En estos cuadros también tenemos los efectos adversos, ¿no? Y aquí tenemos la diferencia con este cuadro. Tenemos a opioides individuales, morfina, metadona, petidina, alfentanilo, fentanilo y nalbufina, ¿no es cierto? Náuseas y vómitos, fíjense que es muy frecuente con el alfentanil, pero no tan frecuente con el fentanilo. Y con la morfina es más o menos, ¿no es cierto? Rigidez torácica frecuente con el alfentanilo, más o menos con el fentanilo. Y miosis prácticamente en todos, con excepción de la petidina y la nalbufina, ¿no es cierto? Bradicardia es más común con el fentanilo y menos común con el alfentanilo, y no va a haber en general en los otros. Bien, van a haber mecanismos de compensación cardiovascular cuando estas funciones están deprimidas. Y el tono muscular bronquial, ¿no es cierto?, va a estar incrementado con la morfina, 2 cruces, la metadona, 2 cruces, la petidina, solo una, y el resto, alfentanil, fentanil y nalbufina, también aumentados.
el tono del muscular biliar aumentados en todos prácticamente, ¿no es cierto? Y por último, a nivel gastrointestinal, la motilidad deprimida es característico de todos los opioides, o sea, la constipación. Efectos colaterales que no son antagonizados por la naloxona, que hemos dicho que es un antagonista opioide, el delirio, la alodinia, la neurotoxicidad que cursa con mioclonus, alucinaciones, convulsiones, confusión e inversión del sueño. Tampoco es antagonizada por la naloxona la sedación, ni la hiperalgesia que se produce con el uso de opioides en algunos casos. Contraindicaciones y precauciones terapéuticas. El uso de agonistas puros, como la morfina, con agonistas parciales, como por ejemplo débiles. Por ejemplo, la asociación de pentazocina con morfina. El uso en pacientes con lesiones en la cabeza, porque habíamos dicho el día de ayer que estos opioides van a incrementar la presión intracraneana, ¿no? El uso durante el embarazo también, porque no solamente por los efectos sobre la madre, pero también que atraviesa la barrera hematoplacentaria y puede producir dependencia en el feto. Uso en pacientes con alteración de la función pulmonar, aquí está mal escrito, van a disculpar. Uso en pacientes con enfermedad hepática o renal. Uso en pacientes con enfermedad endocrina, por ejemplo, pacientes con insuficiencia suprarrenal en la enfermedad de Addison, o pacientes que presentan hipotiroidismo, ¿ya? Entonces aquí hay que usarlo con precaución, ¿no? Bien, estas son algunas dosis orales de opioides contra el dolor moderado o severo. Aquí tenemos en esta columna el opioide y en este otro lado la dosis inicial en miligramos. Entonces la morfina 10 a 15 miligramos, la oxicodona 5 a 15 miligramos. Si ustedes se fijan en relación a las dosis, tanto la morfina como la oxicodona, se pueden dar cuenta que el efecto analgésico es similar. Esta está con 10 y 15 y esta con 5 y 15, ¿no es cierto? La codeína, fíjense, 30, 60, si es que se lo utiliza como analgésico. Las dosis antitusivas, habíamos dicho el día de ayer también, de la codeína son mucho más bajas que las dosis analgésicas, 30 a 60 miligramos. Tramadol de 50 a 100 miligramos, la buprenorfina de 0,2 a 0,6 miligramos, fíjense que es mucho más potente, y el dextropropoxifeno, que yo lo menciono y lo coloco aquí, de un ejemplo de un analgésico opioide débil que ya prácticamente se ha dejado de usar. Ayer les dije que había un opioide con un nombre comercial que era el Clocidol, que era el carro fuerte de ventas de uno de los laboratorios que tenemos aquí en Bolivia, laboratorio extranjero pero que tenemos en Bolivia, y que debido a la alta incidencia de complicaciones y muertes, se prohibió su uso en Bolivia y desapareció el Clocidol, ¿no es cierto? Entonces, este estaba constituido básicamente por el dextropropoxifeno, que si ustedes se fijan, se necesita de 65 a 130 miligramos del dextropropoxifeno como una dosis analgésica inicial, ¿no? De todos modos, ayer también habíamos mencionado que la morfina es el patrón de dosificación, ¿no es cierto?, y de potencia analgésica en relación a los otros opioides, y le habíamos asignado un número 1. En base a esta asignación del número 1 a la morfina, se comparan los opioides en más débiles cuando están por debajo de 1 y más, es decir, que se necesita más dosis, ¿no es cierto?, para producir el efecto analgésico, y menos dosis para producir el efecto analgésico cuando se encuentran por encima, ¿no? Otro cuadrito similar, ¿no? Que yo muchas veces les presento cuadros, ¿no? Pero lo que uno pretende con estos cuadros, ¿no?, es sacar información útil. Y hemos dicho en relación a la potencia analgésica, fíjense que la morfina tiene 1, la metadona 1, la oxicodona también 1, ¿no es cierto? Pero fíjense la petidina, el alfentanilo 30, ¿ya? El fentanilo 125 veces más potente que la morfina, y la nalbuphina también tiene un efecto
o sea, una potencia de 1. Y fíjense que los que tienen 1, sus dosis van a ser similares, 0,1 y 0,1 miligramos, ¿no es cierto? ¿Ya? La petidina 0,5, el alfentanilo, fíjense, 0,025 a 0,1, y el fentanilo es 0,25, ¿no es cierto?, a 0,3, o sea, similar, ¿no? Pero es mucho más potente el fentanilo. Y la nalbufina es 0,1, perdón, 0,15 a 0,3. Y aquí están algunas dosis de referencia, 5 a 20 para la morfina, ¿no? La metadona puede ser de 5 a 20, pero se calcula también como especialmente en el cálculo de dosis pediátricas, si es que se utilizaría, en este caso la dosis también de adultos sería de 0,1 miligramos por kilogramo. Y la petidina 20 a 150. Y después se tienen las dosis de mantenimiento, que fíjense son bastante similares, ¿no es cierto? Bastante similares para todas, con excepción del alfentanilo y del fentanilo. El pico máximo de efecto en la morfina a los 30 minutos, de la metadona 10 a 30 minutos, en la petidina en 90 horas, fíjense, prolongada, en el alfentanilo 1 hora y el fentanilo 3 minutos, porque su vía de administración, ¿no es cierto?, es por vía endovenosa, por eso que se utiliza tanto en anestesiología, y la nalbufina también rápidamente 3 minutos. ¿Cuánto actúan? Fíjense que son similares, ¿no? Con excepción de el toditas son más o menos 3,5 horas, la nalbufina 5, pero fíjense lo que ocurre con el fentanilo y el alfentanilo. El alfentanilo más cortito de 5 a 10 y el fentanilo 30 a 60 minutos. La eliminación más prolongada la tiene el alfentanilo con 90 en minutos, pero la más prolongada es de la metadona con 15 a 40 horas. Y después la morfina 3 horas, petidina 4 horas, alfentanilo 90 minutos, y el fentanilo, a pesar de que es de acción rápida, ¿no es cierto?, su vida de eliminación es también prolongada. Metabolismo, la morfina, hígado y riñón, y el resto hígado. Y todos pueden ser secretados en la bilis y en el riñón. Bien, esto es otro cuadro también, ¿no? Características clínicas, que yo ya se los voy a dejar porque hemos hablado ya de ellos. Fíjense aquí el tramadol, ¿no?, que es tan utilizado en nuestro medio, tan promocionado por los visitadores médicos y los laboratorios, ¿no?, con distintos nombres comerciales, obviamente. Es hoy en día el carro fuerte de muchos laboratorios en relación a la venta de analgésicos, ¿no es cierto? Y aquí en nuestro medio estamos cometiendo el tremendo error de utilizar tramadol para todo y para nada. ¿Ya? No en la magnitud que ocurrió en Estados Unidos, porque este fármaco, el tramadol, se va a manejar en ciertos estratos sociales más que todo, ¿no es cierto? Generalmente es en la clase media alta o en la clase media, ¿no?, donde se utiliza muchísimo el tramadol, y por increíble que parezca, se lo expende en las farmacias sin receta médica, siendo que todo analgésico opioide debería ser comercializado con receta médica y no poder expenderse y comercializarse sin receta médica. Entonces el tramadol la vía de administración más común en nuestro medio es la oral, pero también se puede administrar por vía endovenosa, intramuscular y subcutánea. ¿Ya? Bien, la buprenorfina, hemos dicho, oral, parche transdérmico, por vía sublingual también, ¿no? Y el resto, bueno, tiene variaciones. Pues en este cuadro vamos a hacer las dosis equianalgésicas de los opioides. Entonces tenemos a la morfina como patrón con 10 miligramos y vemos que 1 miligramo de morfina parenteral es igual a 3 miligramos de morfina oral. ¿De acuerdo? O sea, la dosis para administración parenteral de morfina va a ser más baja que para la administración oral. Entonces, patrón de administración 10 miligramos y las dosis equianalgésicas de distintos opioides, 10 miligramos de metadona, similar a la morfina, como ya hemos visto en los otros cuadros, a 100 miligramos de meperidina, a 5 miligramos de oxicodona, ¿no? Aquí vemos que la oxicodona es similar o tal vez un poco más potente,
a 0,1 miligramos de fentanilo, a 0,2 miligramos de buprenorfona, a 130 miligramos, ¿no?, de codeína, a 120 miligramos de dihidrocodeína, a 225 miligramos del dextrapropoxifeno, que yo lo tengo aquí más como información académica, ¿no?, y 100 miligramos de tramadol. Entonces vemos que el tramadol es mucho más débil, ¿no?, es 10 veces más débil, o menos potente, mejor, que la morfina. Y aquí nuevamente otro cuadro más o menos similar, ¿no es cierto? Pero encontramos aquí otros opioides, pero es más o menos igual y tienen que utilizarlo como fuente de información para ustedes. Comparación entre oxicodona y morfina, y esto he querido incluir aquí intencionalmente, ¿no es cierto? Porque ya les he manifestado que la oxicodona ha sido mal utilizada médicamente en Estados Unidos, ¿no? En nuestro medio, felizmente, la oxicodona se dispensa solo con receta controlada, al igual que la morfina. Entonces, la oxicodona puede estar en presentación de comprimidos bifásicos, que compone uno de acción rápida y uno de acción prolongada, y la morfina generalmente tiene comprimidos de liberación prolongada, pero también puede haber de liberación rápida. La oxicodona, su acción es predominantemente kappa, y la morfina, acción predominantemente mu. Hemos dicho que el efecto analgésico dependiente de mu es más intenso que el efecto analgésico de kappa, ¿no es cierto? Pero esto no quiere decir que el efecto analgésico kappa sea débil. No hay cambios en la absorción de la oxicodona con alimentos grasos, ¿no? Y en el caso de la morfina sí hay cambios en la absorción con alimentos grasos, es decir, es diferente administrar morfina con el estómago lleno que administrar morfina con el estómago vacío, ¿no es cierto? Es decir, sin alimentos. La biodisponibilidad de la oxicodona es de 60-80%, es alta, en cambio de la biodisponibilidad de la morfina va de 15 a 65%. La oxicodona es metabolizada por la P450, ¿no?, la citocromo P450, que es la vía metabólica que utilizan muchos fármacos y que por lo tanto esta puede dar a una interacción de la oxicodona con muchísimos fármacos. En cambio, la morfina utiliza un metabolismo que implica las dos fases, la primera y la segunda fase, con la conjugación con sustratos endógenos como el ácido glucurónico. Da lugar a metabolitos tóxicos, no tiene interacción con otros fármacos y por lo tanto no nos preocupamos tanto, a no ser que la interacción sea con otros depresores del sistema nervioso central, ¿no es cierto? La oxicodona no requiere de ajustes en dosis en mayores de 65 y la morfina sí requiere de ajuste en dosis en mayores de 65 años. ¿Cuáles son las acciones de la morfina? Solamente para repasar, ¿no es cierto? Sus principales efectos farmacológicos son analgesia, hemos dicho, son analgésicos opioides, ¿no es cierto? ¿Ya? Da lugar a euforia y sedación por su efecto mu, depresión respiratoria también mu y supresión de la tos, náuseas y vómitos que son comunes a los opioides, miosis, disminución de la motilidad gastrointestinal con constipación y un efecto que no habíamos mencionado es la liberación de histamina que va a llevar al prurito, que es prácticamente el 100%. Puede provocar broncoconstricción e hipotensión. Y los efectos adversos que se presentan con mucha frecuencia e incomodan mucho al paciente pueden llevar a deshidratación, son las náuseas y los vómitos, la constipación y obviamente, que hemos dicho, el efecto adverso más peligroso de los opioides, pero que es en general dosis dependiente, es la depresión respiratoria. Habíamos mencionado que esta depresión respiratoria se da porque a nivel del centro respiratorio inhibe o disminuye el reconocimiento de niveles elevados de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y había puesto yo de ejemplo que cuando uno da respiración boca a boca en un paciente, ¿no es cierto?, uno le está pasando no necesariamente oxígeno, ¿no? Le está pasando oxígeno mezclado con dióxido de carbono.
y es ese dióxido de carbono el que estimula el centro respiratorio. La sobredosis aguda de morfina produce coma y depresión respiratoria. Sobredosis, tóxico. Y la diamorfina es inactiva en los receptores de opioides, pero se escinde rápidamente en el encéfalo y da lugar a la 6-acetilmorfina y morfina. Entonces sería de cierta manera, ¿no es cierto?, la diamorfina un precursor de la 6-acetilmorfina y la morfina. Y la codeína también se convierte en morfina, pero más lentamente por el metabolismo hepático. Y aquí tenemos que hacer hincapié en algo que ya había dicho yo antes. La codeína, cuando se utiliza como antitusivo, se utiliza a dosis inferiores a la dosis analgésica. Es decir, las dosis antitusivas son dosis infraanalgésicas. Se usa en todos los grupos etarios, ¿no es cierto? Claro que sí, con precaución en los extremos de los grupos etarios, niños muy pequeños o ancianos, ¿no es cierto? Pero es utilizado mucho en pediatría también. Bien, potencia analgésica, y aquí he hecho este slide, le he incluido estas figuras que son que son ilustrativas, medio cómicas, ¿no es cierto? Entonces hemos puesto analgésicos opioides débiles en su potencia, el tramadol 0,1 a 0,5, la meperidina 0,5, el dextrapropoxifeno en 0,2 y la codeína 0,1. Intermedios, la heroína 3 a 4, la metadona 1,5 y la morfina 1. Y los más fuertes, ¿no es cierto?, aquí con este individuo bien fortachón, el sulfentanilo 500 a 1000, el remifentanilo de 80 a 100, el alfentanilo 70 a 100 y la buprenorfina de 30 a 50, comparativamente hablando con la morfina. Todos estos valores son comparativos con la morfina. Entonces ya les había dicho yo antes, la morfina se la toma con una potencia de 1 y todos los que están por debajo de esos son los débiles. Tramadol, meperidina, dextropropoxifeno, codeína, entre otros. ¿Ya? Los que están alrededor de la morfina, ¿no?, en torno a ella, entonces son intermedios. Ahí está la metadona, y la heroína, que es una droga de abuso, ¿no es cierto? Y los potentes, ¿no?, 30 a 50 veces la buprenorfina en relación a la morfina, 70 a 100 el alfentanilo, 80 a 100 el fentanilo y el remifentanilo, y 500 a 1000 veces, fíjense, el sulfentanilo, más potente que la morfina. Entonces aquí vemos, ¿no?, la flecha va de abajo, de lo débil a lo más potente, que vamos a ver después esta flecha también en otro slide. Bien, la intoxicación aguda de morfina se produce ya sea por sobredosis clínica, es decir, mal cálculo o mal uso, pero lleva una sobredosis clínica. Puede haber una sobredosis accidental, ¿cierto? Y en el adicto es común porque el adicto se administra el opioide directamente por vía endovenosa en bolo. Entonces alcanza en ese momento niveles tóxicos, o también por intento de suicidio. Los efectos tóxicos pueden ser muy serios, incluyen esta triada de la intoxicación con coma, miosis y depresión respiratoria. Aquí está la depresión respiratoria, ¿no es cierto?, que va a llevar a la muerte del paciente. ¿Ya? Yo ya les conté, creo, les mencioné que cuando yo estaba trabajando en São Paulo, en el Brasil, yo estaba por entrar, era el centro quirúrgico de un hospital donde yo trabajaba, estaba yo por entrar a una cirugía ortopédica y había un paciente, un niño de 7 años, que estaba en una camilla esperando a que le hagan una apendicectomía. Mientras tanto, el cirujano pediatra estaba con otra cirugía. Y este niño, por miedo, por aprehensión, por ansiedad, estaba llorando continuamente en la puerta del quirófano. Entonces la enfermera le dijo al cirujano pediatra: ¿qué es lo que hago, doctor? Y le dijo: administrarle un producto que era un producto opioide por vía endovenosa. Y la enfermera administró el opioide por vía endovenosa en bolo y el niño se murió en la puerta del quirófano. Bien, puede haber inquietud conductual, temblores, hiperactividad con reacciones disfóricas, náuseas y vómitos, aumento de la presión intracraneana, retención urinaria, prurito y urticaria, que hemos dicho,
que también se presenta. Entonces, todas estas son manifestaciones de toxicidad, pero tomar en cuenta la triada de intoxicación con coma, miosis y depresión respiratoria. Tratamiento para la intoxicación aguda por morfina: establecer el ABC del paciente crítico, mantener libre la vía aérea, lo que se hace normalmente, ¿no es cierto? Ventilación mecánica si fuese necesaria, y administración de un antagonista, ¿no? Opioide como es la naloxona, con una dosis inicial de 2 a 10 miligramos por vía intramuscular, endovenosa, intramuscular, inclusive endotraqueal o intralingual, para que su acción sea inmediata, rápida. Y si recae, ¿no es cierto?, dar de 2 tercios de la dosis inicial, de esta dosis de 2 a 10 miligramos, por hora en una infusión continua. Y se debe administrar la naloxona por lo menos durante 72 horas o más para revertir el cuadro de intoxicación aguda. Lo importante es que la naloxona es un antagonista, ¿no es cierto?, de los opioides. Bien, aquí este otro cuadrito de resumen, ¿no es cierto? Los antagonistas opioides puros incluyen la naloxona, que es de acción corta, y la naltrexona, que es de acción prolongada. Estos bloquean a los receptores mu, delta y kappa. Y hay hoy en día en desarrollo algunos agonistas selectivos para cada uno de estos receptores, pero están aún en desarrollo. El albimopan es un antagonista de los receptores mu, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no tiene efecto en las manifestaciones neurológicas de intoxicación, bloquea la constipación, las náuseas y el vómito inducido por los opioides. Otros fármacos como la pentazocina generan una combinación de efectos agonistas kappa y antagonistas mu. A estos los vamos a denominar entonces agonistas-antagonistas. Y habíamos dicho ayer, que el mu en realidad se pronuncia mi, ¿no es cierto? La naloxona no afecta al umbral del dolor en condiciones normales, pero bloquea la analgesia inducida por el estrés y puede exacerbar el dolor clínico, porque hemos dicho que es un antagonista. Neutraliza con rapidez la analgesia y la depresión respiratoria inducida por los opioides. Se usa fundamentalmente para tratar la sobredosis de opioides o para mejorar la respiración de los recién nacidos que nacen deprimidos, afectados por los opioides administrados a la madre. Y hemos visto ya antes que la naloxona puede desencadenar síntomas de abstinencia en los pacientes dependientes de la morfina, la pentazocina, y la pentazocina también puede tener el mismo efecto, desencadenando un síndrome de abstinencia física que hemos dicho cuando se los utiliza en el caso del uso o la dependencia a opioides. Bien, los antagonistas de los opioides. Los antagonistas de los receptores opioides bloquean uno o más de los receptores opioides en el sistema nervioso central o periférico. Recordad que los receptores opioides son receptores transmembrana específicos de neurotransmisores que se acoplan a las proteínas G. Hemos visto ayer el mecanismo de acción, las cuales al ser estimuladas por opioides endógenos o exógenos inducen el proceso intracelular de transducción de las señales relacionadas con la proteína G. Y también les había dicho ayer que los 3 receptores opioides más conocidos, más mencionados en la literatura, más relevantes son el mi o mu, el kappa y el delta, ¿no es cierto? Y hemos dicho que hay otros 2 receptores opioides que son el sigma y el epsilon, ¿no? Que no tienen tanta relevancia, pero que son importantes como receptores de los péptidos endógenos, ¿no es cierto? Los receptores, la estimulación de los receptores Mi lleva a depresión respiratoria, analgesia importante, en este caso supraespinal, espinal y periférica, y da lugar a euforia, ¿no? En cambio, la estimulación de los receptores kappa, habíamos dicho que lleva el día de ayer a disforia. Los receptores Mi periféricos son específicos de cada tejido. Existen mayores concentraciones a nivel del músculo liso de receptores Mi,
en el músculo liso bronquial y en el tracto digestivo. Y es por eso, entonces, la razón por la cual los opioides como la codeína suprimen el reflejo de la tos y causan constipación. O sea, un efecto adverso muy común de, de los opioides es la constipación y la retención urinaria, ¿no es cierto? Los receptores opioides kappa y delta también tienen potentes efectos analgésicos. Eso no hay que desmerecer eso, ojo. Hemos dicho que el principal efecto analgésico se da a través de los receptores Mi, pero los receptores opioides kappa y delta también tienen potentes efectos analgésicos. Y los receptores kappa causan disociación, alucinaciones y disforia, ¿no? Y los receptores delta también modulan a los receptores Mi, aparte de tener su efecto analgésico. ¿Cuáles son los dos antagonistas de los receptores opioides de acción central más utilizados? Son la naloxona y la naltrexona. Y la naloxona se presenta en formulaciones intravenosas, intramusculares e intranasales. Está aprobada por la FDA, que es la agencia de los medicamentos en Estados Unidos, para su uso en sobredosis de opioides y la reversión de la depresión respiratoria asociada al consumo de opioides. Hemos dicho que la revierte rápidamente, ¿no es cierto? Obviamente cuando se utiliza por vía intravenosa fundamentalmente, pero también intramuscular y menos usual por la vía intranasal. Los antagonistas de los receptores opioides de acción central son potentes inhibidores competitivos con la máxima afinidad por el receptor Mi, ¿ya? Los de acción central. Y la naloxona es la opción más común en caso de emergencia por sobredosis de opioides y se utiliza principalmente en trastornos por consumo de opioides y alcohol para ayudar también a mantener la abstinencia, principalmente mediante la disminución del deseo convulsivo al consumo de estos analgésicos, de estas sustancias. ¿Ya? Y lo importante es de que el antagonismo competitivo de la naloxona en relación a los receptores Mi centrales estimula el impulso respiratorio, ¿ya? Aumenta el estado de alerta, interrumpe la analgesia y la euforia y causa midriasis. Porque hemos dicho que el efecto de los agonistas es fundamentalmente miosis. Otro antagonista es la naltrexona, que está disponible tanto en formulaciones orales como inyectables de acción prolongada. Está también aprobada por la FDA para tratar los trastornos de consumo por consumo de opioides y alcohol y también como tratamiento de mantenimiento, ¿no? Estos están siendo muy utilizados, ¿no? En la política de tratamiento, si ustedes quieren, entre comillas, de la epidemia de opioides en Estados Unidos. El antagonista de los receptores opioides periféricos más utilizado es la metilnaltrexona. Esta es para de los receptores opioides periféricos. Es un potente antagonista competitivo que actúa en el tracto digestivo y también está aprobado por la FDA para el tratamiento de la constipación inducida por opioides. Entonces la metilnaltrexona es más periférica, ¿no? En cambio la naltrexona y la naloxona son centrales también. Y la metilnaltrexona se presenta en comprimidos orales y también como inyección subcutánea. Otro antagonista de los receptores opioides es el nalmefeno. Tiene una afinidad tanto para receptores Mi como kappa, ¿ya? Y esta afinidad por estos receptores es similar al de la naltrexona, pero tiene una mayor afinidad por los receptores delta que la naltrexona. El nalmefeno, otro antagonista importante. Está aprobado para la reversión de los efectos agonistas del receptor Mu por vía parenteral. Y el nalmefeno tiene una duración de acción más prolongada que la naloxona y tiene una mayor biodisponibilidad. Entonces, es también un buen antagonista de los opioides. Entonces, resumiendo, ¿cuáles serían los antagonistas importantes de los opioides? Ya hemos dicho la naloxona, la naltrexona, la metilnaltrexona y el nalmefeno, ¿no es cierto?
Otro punto que hay que hacer hincapié y resaltar es que los antagonistas de los receptores opioides de acción periférica no cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica. Y esto es tal vez un punto en contra de estos, ya que muchas de las manifestaciones, ¿no es cierto?, de la dependencia o de la toxicidad de los opioides se dan a nivel del sistema nervioso central. Pero estos son potentes inhibidores competitivos del receptor mu, que se encuentra en altas concentraciones en las terminaciones nerviosas periféricas del músculo liso bronquial y el tracto digestivo. El antagonismo de estos receptores mu periféricos puede provocar hipermotilidad intestinal porque está contrarrestando el efecto constipante o de inhibición de la actividad intestinal. Y algunos estudios hoy en día sugieren que hasta el 60% de la analgesia opioide se origina en los receptores opioides periféricos y que su antagonismo farmacológico puede provocar una crisis de dolor agudo, es decir, a lo que se denomina una hiperalgesia. La buprenorfina es un agonista parcial, que ya lo habíamos mencionado, es un agonista parcial mu y es un antagonista kappa. Y ya hemos visto, puede combinarse con la naloxona para realizar una terapia en la abstinencia de opioides bajo supervisión médica. Pero hemos dicho que la buprenorfina es un agonista parcial y habíamos visto ayer la diferencia. El agonista parcial es aquel fármaco o sustancia o medicamento que, aunque ocupe los receptores, todos los receptores disponibles libres, jamás va a tener una eficacia máxima, ¿no es cierto? En cambio, el agonista completo es aquel que sin necesidad de ocupar todos los receptores disponibles va a tener una eficacia máxima. Con esto ya les he recalcado de que la buprenorfina, ¿no es cierto?, es también un analgésico potente a pesar de ser un agonista parcial. Los agonistas antagonistas de los opioides. ¿Sí? Los analgésicos opioides agonistas antagonistas son un grupo heterogéneo de fármacos opioides con una actividad analgésica de moderada a fuerte, comparable a la de los opioides agonistas puros, como la codeína y la morfina, pero con un rango de dosis efectiva limitado. Porque, ¿qué quiere decir esto? Agonista, antagonista. Son agonistas de algunos receptores, por ejemplo, agonista del receptor mu, antagonista del receptor kappa, ¿no es cierto? Y en este grupo encontramos fármacos que actúan como agonistas completos o agonistas parciales en un receptor y antagonistas en otro. Por ejemplo, la pentazocina, el butorfanol, la nalbufina, la desocina, ¿no? Son fármacos que actúan como agonistas parciales en un solo, como fármacos que actúan como agonistas en algunos receptores y como antagonistas en algunos receptores o agonistas en algunos receptores, y otros fármacos que actúan como agonistas parciales en un solo receptor. También habíamos mencionado ayer que el agonista completo en presencia del agonista parcial, ¿no es cierto?, va a hacer de que el agonista parcial se comporte como un antagonista competitivo del agonista completo, ¿cierto? Bien, estos fármacos agonistas-antagonistas se pueden clasificar como similares a la nalorfina o similares a la morfina. El meptacinol no encaja en ninguna de las dos clasificaciones, es decir, no entra al grupo de la nalorfina ni tampoco al de la morfina, y ocupa una categoría aparte sola, el meptacinol. La pentazocina, el butorfanol y la nalbufina son antagonistas muy débiles y agonistas parciales del receptor kappa. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de fármacos o opioides, analgésicos opioides agonistas antagonistas. Los tres fármacos, ¿ya? Tanto la pentazocina, el butorfanol y la nalbufina, son analgésicos potentes cuando se administran por vía parenteral. ¿Ya? La pentazocina es de 1/6 a 1/3 tan potente como la morfina, la nalbufina es ligeramente menos potente que la morfina y el butorfanol es de 3,5 a 7 veces más potente que la morfina, a pesar de ser agonistas antagonistas.
por, este, por esta razón, ¿no es cierto? Es decir, que algunos son antagonistas muy débiles y los otros son agonistas parciales kappa. Y hemos dicho que tanto el efecto mi o mu como el efecto delta y el efecto kappa da lugar a efectos analgésicos importantes. La duración de la analgesia de estos tres, ¿no? Perdón, de la nalbufina y de la es similar, y del butorfanol es similar a la analgesia de la morfina y dura de 3 a 4 horas. En el caso de la pentazocina por vía oral, tiene una eficacia analgésica más cercana al de la aspirina, fíjense, y el paracetamol, que los analgésicos opioides débiles como la codeína. Entonces, aquí nuevamente voy a lo que yo les decía en relación al uso de analgésicos opioides de acuerdo a la escalera analgésica de la OMS. ¿Ya? Vamos a, desde el primer escalón, el primero, el segundo, el tercer escalón, vamos a colocar analgésicos no opioides, AINES y coadyuvantes. Y a partir del segundo y el tercer escalón vamos a colocar analgésicos opioides. Con lo cual yo les había manifestado ayer, discordo un poquito en que en el segundo escalón deberíamos utilizar analgésicos opioides débiles y en el tercer escalón analgésicos opioides potentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo parto del principio, yo personalmente, de que si uno va a utilizar un analgésico opioide, tiene que utilizar un analgésico opioide que tenga un buen efecto analgésico. Es decir, tendrías que utilizar analgésicos opioides que tienen un efecto analgésico potente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no utilizar un analgésico opioide débil, porque en el segundo escalón tenemos otros analgésicos, ¿no es cierto?, que no son opioides. No sé si me están entendiendo ese concepto que yo tengo. También les había manifestado que a pesar de que yo soy cirujano y trabajo con niños hace muchísimos años, ¿no es cierto?, y también trabajo con adultos y he trabajado con adultos de distinto tipo, nunca yo, de mi puño y letra, he recetado un opioide como analgésico postquirúrgico. Nunca. Ya les he dicho que yo a mis pacientes pediátricos los saco de quirófano con un goteo de diclofenaco. O en el postoperatorio, ya en salas, puedo utilizar también ketorolaco o dipirona, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es un mensaje en el sentido de que no podemos utilizar los opioides alegremente. Hay que utilizarlos racionalmente, eso insisto. Bien. Continuando con los agonistas-antagonistas, ni la nalbufina ni el butorfanol están disponibles en formulación oral. En dosis terapéuticas habituales, la nalbufina y el butorfanol tienen efectos depresores respiratorios equivalentes a los de la morfina, aunque la duración de dichos efectos con el butorfanol puede ser mayor, o sea, de mayor duración. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, los efectos depresores respiratorios. Y a diferencia de la morfina, parecen tener un límite tanto para la depresión respiratoria como para la acción analgésica. Es decir, que en teoría no se incrementaría con un incremento de la dosis de estos. Todos estos tres fármacos tienen un potencial de abuso menor que los analgésicos opioides agonistas puros como la morfina, ¿no es cierto? Sin embargo, todos han sido objeto de abuso y uso indebido. Y la pentazocina, pero no los otros, no, o sea, está sujeta a restricciones de medicamentos controlados. Recordar nuevamente lo que hemos ya manifestado, la buprenorfina es un potente agonista parcial del receptor mu y por inyección intramuscular es 30 veces más potente que la morfina. Entonces la buprenorfina es un excelente analgésico en relación a su potencia analgésica, ¿no es cierto?, siendo un agonista parcial. Por eso que les he dicho que el efecto y la potencia analgésica de los opioides varía de uno a otro. Los más potentes son el remifentanilo, el alfentanilo, el fentanilo, ¿no es cierto? Y los más débiles, el dextropropoxifeno, la codeína, el tramadol, ¿no es cierto? Y en
En relación a estos agonistas-antagonistas, la duración de la analgesia es mayor que de la morfina, de 6 a 9 horas. Y se ha sugerido que la buprenorfina causa menos depresión respiratoria que la morfina, pero en general parece que en dosis equianalgésicas ambos fármacos tienen efectos de depresión respiratoria similar. Por eso digo, la depresión respiratoria es común para todos los agentes opioides, todos los fármacos, todos los analgésicos opioides. Bien, ejemplos de agonistas-antagonistas son la pentazocina, agonista en receptor kappa o opioide kappa, y sigma, y tiene una acción antagonista débil en el receptor opioide mi. El butorfanol, agonista parcial en el receptor mi y un agonista puro en el receptor opioide kappa, y una actividad antagonista en el receptor opioide delta. La nalbufina es un analgésico por su efecto kappa agonista y su efecto mi antagonista. Y ya hemos dicho que la buprenorfina es un agonista parcial del receptor opioide mi. Existe otro que es el ciclopro, que se denomina ciclopro SAR PHE DPHE, que es un tetrapéptido macrocíclico que es activo por vía oral con un efecto agonista-antagonista mixto en el receptor opioide. Este no es muy conocido. Y los opioides agonistas-antagonistas suelen tener un efecto techo, ya lo habíamos mencionado. Sobredosis particulares no aumentan su potencia, es decir, que su efecto analgésico tiene un techo y no va a variar este efecto analgésico aunque tú incrementes la dosis. Bien, los opiáceos agonistas-antagonistas tienen un menor potencial de adicción, pero también una menor eficacia analgésica, y es más probable que produzcan efectos psicomiméticos más importantes que los analgésicos opioides puros o los analgésicos opioides que no son agonistas o antagonistas. Bien, aquí tenemos en este cuadro donde están las características de los principales analgésicos opioides, ¿no? Está la morfina, la diamorfina o heroína, la hidromorfona, la oxicodona, la metadona, la petidina y la buprenorfina en este lado, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a la pentazocina, la dipipanona, el fentanilo, el remifentanilo, la codeína, el dextropropoxifeno y el tramadol. Ya esos son los opioides. Ahora, aplicaciones, ¿no es cierto? Morfina, dolor agudo y crónico. Diamorfina o heroína, aunque esta se la utiliza más como una droga para otros fines, pero en teoría podía utilizarse para el dolor agudo y crónico. La hidromorfona, dolor agudo y crónico. La oxicodona, dolor agudo y crónico. La metadona, dolor crónico y mantenimiento en los adictos para el tratamiento. La petidina, dolor agudo, no crónico. La buprenorfina, dolor agudo y crónico y mantenimiento también de los adictos, ¿no? La dipipanona, dolor moderado o grave. El fentanilo, hemos dicho, dolor agudo de gran intensidad y en anestesia. El remifentanilo, anestesia. Y ya la codeína, dextropropoxifeno, ¿no es cierto? El dolor leve, ya hemos dicho, el dextropropoxifeno ya no se utiliza. Y el tramadol, dolor agudo, sobre todo postoperatorio y crónico, aunque es un analgésico débil y tenemos alternativas, ¿no es cierto? No opioides. ¿Ya? Y las vías de administración, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que la morfina, varias vías, oral, intramuscular, endovenosa, intratecal, epidural, inclusive nasal, ¿no es cierto? La diamorfina, bueno, generalmente se administra por vía inyectable en los adultos se administra. La hidromorfona oral e inyección, la oxicodona oral. Hay una forma de liberación mantenida en inyección, pero prácticamente no se utiliza, es más oral. La metadona oral e inyección, la petidina oral e inyección intramuscular, esta es inyección endovenosa. Y miren, la buprenorfina puedes administrar por vía sublingual, por
vía parenteral, intratecal y hemos dicho transdérmica con parche, ¿no es cierto? La pentazocina oral inyección, la dipipanona solamente por vía oral, el fentanilo intravenoso, hemos dicho intratecal, epidural y parche transdérmico, el remifentanilo solo por vía endovenosa, la codeína vía oral, ¿no? Hemos visto, viene como antitusivo en gotas, en suspensión y también en comprimidos. El dextropropoxifeno, sobre todo oral, pero también se administra por vía endovenosa. Y el tramadol oral y intravenosa. La forma más habitual de administración del tramadol es por vía oral, ¿no? Entonces, eso es lo importante de esta parte y pondríamos los efectos adversos, ¿no es cierto? Que es, digamos, tenemos como patrón de efectos adversos a la morfina que produce sedación, depresión respiratoria, constipación, náuseas y vómitos, prurito por liberación de histamina, tolerancia, dependencia y euforia. La diamorfina, la heroína también va a tener los mismos efectos. Obviamente que aquí va a ser más, con el uso de heroína por vía endovenosa en bolo, va a ser más probable que ocurran todos estos y fundamentalmente en dosis elevadas una depresión respiratoria y muerte. La hidromorfona también similar, la oxicodona también lo mismo, la metadona también, ¿no es cierto? La petidina, además de sus efectos adversos, tiene efectos anticolinérgicos y puede dar lugar a excitación y convulsiones. Y la buprenorfina, también los mismos efectos adversos, ¿ya? Y recordar que la naloxona no corrige la depresión respiratoria asociada al uso de la buprenorfina y puede desencadenar un síndrome de abstinencia a opioides al ser un agonista parcial. Bien, en todos ellos es similar, ¿no es cierto? En la pentazocina habíamos mencionado hace un rato que puede provocar efectos psicomiméticos como disforia, irritación en lugar de la inyección y puede también desencadenar, hemos dicho, un síndrome de abstinencia a opioides por su efecto antagonista Mi. La dipipanona también similar, el fentanilo similar. El remifentanilo tiene una tendencia a provocar depresión respiratoria y la codeína constipación. Cuando se utiliza, digamos, a dosis habituales durante varios días y no produce dependencia. El dextropropoxifeno, hemos dicho, depresión respiratoria, puede producir convulsiones, ¿no? Por eso de que ya no se lo usa. Y el tramadol, mareos, o sea, vértigo, puede producir convulsiones y una característica importante es que no produce depresión respiratoria. Bien, entonces eso sería lo importante de los de los analgésicos opioides. Otros fármacos analgésicos que debemos incluir aquí es el Nefopan, que es un inhibidor de la captación de aminas que puede utilizarse para tratar el dolor resistente a los opioides. Diversos antidepresivos que hemos dicho que son los coadyuvantes, como la amitriptilina, antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, la carbamazepina, la gabapentina, que se pueden utilizar para el tratamiento del dolor neuropático, ¿no? Y otros anticonvulsionantes también. Aquí deberíamos incluir a la pregabalina. Y también se utiliza, y eso, miren, este es un fármaco antiguo, la ketamina. Y la ketamina yo he visto que siguen utilizando en algunas situaciones en pediatría, ¿no? Y los fármacos para tratar el dolor neuropático es de difícil tratamiento, ¿no es cierto? De respuesta incierta al uso de antiinflamatorios no esteroideos, de analgésicos no opioides, de coadyuvantes, ¿ya? Y en estos casos los opioides pueden ser eficaces, pero a dosis elevadas. Y cuanto más alta es la dosis del opioide, mayor posibilidad de producir efectos adversos, ¿no es cierto? Hemos dicho que están
otros fármacos, ¿no? Antidepresivos, la gabapentina, la pregabalina, que suele emplearse predominantemente para aliviar el dolor neuropático, más que como antiepilépticos. La pregabalina, pues, en nuestro medio se la utiliza por derecha y por izquierda, ¿no es cierto? Vienen dos de 75, de 150, y es muy utilizado para el tratamiento de este dolor neuropático, o por ejemplo en el tratamiento del dolor que cursa en la fibromialgia. La carbamazepina, otro antiepiléptico, puede resultar eficaz en el tratamiento de la neuralgia del trigémino, y bueno, entre otros la lidocaína, que aporta alivio cuando se aplica tópicamente. Bien, por último, ¿no? Los opioides recetados pueden ser adictivos y peligrosos. Tomar un poco te puede costar mucho. Sin embargo, este mensaje, ¿no es cierto?, va asociado al uso inadecuado, al uso irracional de los opioides. Yo ya les he mencionado, ¿no?, que los opioides son los mejores analgésicos, como analgésicos, no solo por su potencia analgésica, ¿no es cierto?, sino también por el cambio de la percepción afectiva de la sensación dolorosa desagradable, cambiándola de cierta manera y tornándola, entre comillas, se ha dicho, más agradable, ¿no es cierto? O sea, son potentes analgésicos y además cambian la percepción afectiva del dolor. Pero también recordar que tomar un poco de opioides cuando no es necesario, ¿no es cierto?, te puede llevar a la tolerancia y la dependencia. ¿Ya? Por ejemplo, yo a mis alumnos en la clase práctica les pregunto, ¿qué tomas tú si tienes un dolor de cabeza? ¿No? Algunos me dicen paracetamol, otros me dicen ibuprofeno, otros me dicen diclofenaco, ¿no? Y así sucesivamente. Ninguno de mis estudiantes jamás me ha dicho yo tomo, por decirles, oxicodona, porque no lo va a poder hacer. Algunos han dicho de que toman tramadol, pero la mayor parte no utiliza opioides para tratar un dolor común y corriente como una cefalea, ¿cierto? Bien, entonces con este slide hemos terminado la clase de hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta, si todo está claro, concluiríamos con los temas de inflamación, dolor y gota, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que quieran, chicos, chicas. No está todo bastante claro. Todo este material se los voy a subir inmediatamente ahorita. Termino de estar con ustedes y les subo su material. ¿Ya? Hay un tema que estaba considerado en este acápite, pero que en realidad, por lo menos de que yo me acuerde, no lo hemos dado, que es la artritis reumatoide, ¿no es cierto? Tal vez el próximo año ya lo podamos incluir, ¿no? Tal vez como parte de otro ciclo de clases, ¿no?, diferente a este ciclo, no incluirlo en este ciclo, porque ustedes han visto que nos hemos tomado 6 clases, ¿no?, para estos temas. Entonces, tal vez la artritis reumatoide tendrías que considerarla como un tema completamente aparte en otro ciclo o en el mismo ciclo, no sé. De todos modos, les voy a pasar en forma escrita en el Classroom algunos links a los cuales pueden ustedes acudir para leer e informarse sobre el tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta entonces, chicos, chicas? Si no hubiese ninguna, entonces concluimos la clase. Espero, escucho. Doctor, Dale. buenas noches. Tengo una pregunta. Dime. Al momento de prescribir los opiáceos, no es de venta libre en el país, ¿verdad? Estamos en Bolivia. Entonces, bueno, Ya estamos en Bolivia. En Bolivia todo es posible, ¿no es cierto? sí. Pero sin embargo, sí. Depende de los... a la primera clase, ¿te acuerdas que si estuviste presente habíamos diferenciado, ¿no? Opiáceo hemos dicho que es
todo fármaco derivado del opio, pero que no tenga necesariamente efecto analgésico. Y habíamos dicho que opioide es todo fármaco que actúa sobre los receptores opioides y que tiene efecto analgésico, para diferenciar los dos términos. Entonces, sí, en nuestro medio, la dispensación de opioides, de ciertos opioides, es obviamente con receta controlada, porque está considerado como un narcótico, ¿no es cierto? Y si está considerado como un narcótico, está bajo tuición de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Ya? Entonces, cuando uno utiliza una receta controlada, una de las recetas, una de las recetas va a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, una copia, otra copia se queda en la farmacia, otra copia obviamente la va a tener el paciente y otra copia la debe tener el médico, ¿no es cierto? O sea, como constancia de la utilización correcta de una prescripción controlada para el uso de los opioides. Sin embargo, en nuestro medio, la codeína, ¿no es cierto?, que se utiliza más como antitusivo, se dispensa sin receta médica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los otros opioides, por ejemplo, utilizados en las diarreas, la loperamida, el difenoxilato tampoco, ¿ya? En esos casos, entonces, no se dispensa con receta. El tramadol se dispensa sin receta en nuestro medio, ¿no es cierto? A pesar de ser opioide. Pero en general eso sí te puedo decir que yendo de la morfina hacia arriba, ¿no es cierto? Que incluye todos los otros que hemos visto, morfina, la oxicodona, la buprenorfina, todos esos otros analgésicos opioides sí se dispensa en nuestro país con receta controlada, ¿ya? Sin embargo, y esto es interesante ver de que muchas personas que son dependientes a los opioides van a distintas farmacias y van comprando jarabes para tos que contengan codeína, ¿no es cierto? Y utilizan esta forma de opioide para drogarse, ¿no es cierto? A ese punto se llega, ¿ya? O pueden utilizar otros opioides también con el mismo propósito, ¿no? Pero la codeína habitualmente como se dispensa sin receta médica, ¿no? Lo que no ocurre con el tramadol tanto porque el tramadol no tiene los mismos efectos a niveles central como tiene la codeína, ¿no? No sé si con eso te respondió, Marisol. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Vi que pusieron un mensajito que en relación a la artritis reumatoide, ¿no? Que yo les voy a mandar enlaces, sí, les voy a pasar enlaces al Classroom, ¿ya? Para que ustedes puedan acudir. Sin embargo, esto va a ser este año por lo menos, para que ustedes tengan información en relación a la artritis reumatoide y a la farmacología de la artritis reumatoide. Es decir, que ustedes pueden acudir a esto, ¿no es cierto? Pero obviamente que este tema no va a entrar a ser parte del examen teórico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si tienen alguna otra duda, aclaración, ahí concluiríamos, ¿no? Y les voy a subir el material en unos cuantos minutos. ¿Algo más que quieran, chicos, chicas? Bueno, si no, entonces tengan una buena noche, descansen y se verán conmigo cuando me toque dar otro ciclo de clases teóricas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor.